Buenas, ¿cómo están? Esto es la segunda sesión de el coloquio a la música frantillana en México, Convergencias y Divergencias, que está convocada por tres instancias: la Universidad Veracruzana a través del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, una red que existe de gente aficionada y que seria de esto que se llama Red de Estudios de la Cultura, perdón, Red de Estudios de la Música Frantillana en México, y el festival Como Suena la Clave, que pues entre los tres han convocado a pues a estas mesas, a estas formas de reflexionar acerca pues de un ámbito cultural muy importante para nosotros en México, que pues a veces como que o lo damos por sentado o a veces como que la gente no lo ve, aunque está ahí ya desde hace muchísimos años y forma parte de lo que somos. Tenemos tres invitados esta noche, eh, todos dentro del ambiente, dentro de la escena de la música frantillana en México, y les vamos a ir presentando. Empezamos con Rosin Baez, que es una cantante. Ya eh, aquí nos pone que inició desde muy temprana edad, apenas a los 16 años, cantando covers de música tropical en donde podía, en bares, salones, en todos lugares, para pues como todos empiezan, pues primero tocando los covers, cantando los covers y de poco a poco desarrollando su manera y su propio estilo principal. Y ahora es la voz principal de la orquesta de salsa llamada Ensamble Ácido, que hasta donde yo sé ya están por sacar su disco, que eso es muy importante, y que cuenta entre las selecciones, pues una composición de la misma Rosy, que pues ya ya nos ayuda a entender su capacidad no solo de cantante, sino de cantautora. Entonces, Rosy, buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Antes que nada, pues agradecer la invitación a ustedes y también agradecer que existan esos espacios. Es muy importante que estén con esta apertura y que la gente escuche, que la gente se entere de todo lo que ha pasado en toda esta trascendencia de la música frontillana, sobre todo en nuestro país, y que salga pues la música avante, ¿no? Avante junto con las generaciones, a medida que esto se va transformando, que también la música se va transformando y lo que queremos pues es dar a conocer que existe mucha calidad aquí en nuestro país, que hay excelentes músicos, que hay una excelente cultura de la salsa mexicana, de la música frontillana, y que bueno, quisiéramos que esto pues salga a flote y que se escuche, que México dé a conocer y que levante la voz. Aquí se hace buena música, aquí hay música de calidad, Ya mucho también hace ritmo. aire, dicen. Así es. Bueno, el que sigue por orden alfabético es Adelante. Germán Martínez Aceves. Él ha pues dedicado buena parte de su trayectoria profesional a la radio. Él estudió licenciatura en comunicación en la UAM Xochimilco, pero ha hecho bastante radio desde La Voz de los Mayas en Yucatán, allá por los 80, y después en Radio Teocelo un buen rato cuando llegó ya por estos lares, un programa que se llamó Ritmos Tropicales, y algo que fue un hito acá en la cultura de la música frantillana en Jalapa, que fue el programa Noches de Son en Jalapa, por 18 años que estuvo ahí en la radio de la Universidad Veracruzana. Actualmente es pues, el coordinador de la Feria Internacional del Libro en la editorial de la Universidad Veracruzana, y pues le damos la bienvenida. Germán, ¿cómo estamos? Muchas gracias, saludos a Rosy, a Erika, saludos a Rafa y a Leonardo, por supuesto. Fíjate, Rafa, se me olvidó poner ahí que, de hecho, ustedes los conocí, bueno, a Leonardo ya lo conocí aquí en Jalapa con el Como Ninguno, pero a ti particularmente en Encendiendo la Noche, un programa que hacíamos los tres, junto con Elisa Blanchet. Sí, claro, No, sí, no lo sí. puse ahí, pero pues es importantísimo porque ese fue un programa que nos divertíamos mucho, ¿no? Hablando de, como siempre, de la música frantillana, pero sobre todo creo que había un buen ambiente en ese momento en Radio Universidad Veracruzana para poder hablar de nuestra música y escuchar la música que tanto nos gusta, ¿no? Creo que sí es muy importante, ya lo platicaremos en un momento más, cómo,
como algo que tú mencionas siempre, Rafa, esta música sigue siendo underground, ¿no? Está Sí. típico, marginada en los medios de comunicación, pero ahorita hablaremos más de ello, ¿no? Vale, muchas gracias. Y para terminar de presentar a nuestros invitados del día de hoy, está Erika Muñoz, que ya hace rato platicaba a Leonardo que es conocida en el ambiente como la mulata rumbera. Ella es el motor detrás de uno de los primeros pues, intentos de meter esta música al ciberespacio, ¿no? Ya que no tenemos espacio en otros lados, ella creó un lugar en el Internet que se llama Se armó la rumba en México, que con el eslogan de Al rescate de las raíces latinas, ha trabajado mucho en la difusión a nivel general, pero afortunadamente de los grupos nacionales, intérpretes, orquestas, grupos, cantantes que están haciendo música frantillana desde México. Y además algo muy importante, algo que se me hace muy, muy interesante, que a partir del 2015 han pues hecho una entrega de reconocimientos donde invitan a músicos renombrados de la esfera, digamos, global de la salsa, a que expresen su opinión sobre lo que se está haciendo en México, lo cual a mí se me hace pues una manera de retroalimentar y de colocarnos ante la vista y ante el escrutinio de la salsa internacional, y ha tenido a mucha gente muy famosa y muy pesada esta entrega de reconocimientos. Entonces, les presentamos entonces a Erika Muñoz, nuestra mulata rumbera. Ay, Dios bendito. Buenas noches a todos. Bendecida de estar con mis grandes maestros, maestro Rafael, rato sin verte, maestro Leonardo. Germán, un placer, no te conocía, pero un placer conocerte. Rosy, ahí ya te había conocido porque por ahí me mandaron tu tema, por ahí lo publicamos, lo promocionamos, y de verdad yo agradecida de estar con todos ustedes, vengo a aprender, vengo a compartir, y pues échele, maestro Leonardo, entremos en talla. Entonces, pues los vamos a dejar en las manos de Leonardo Ortiz, que él es uno de los cómplices de este proyecto, pero además, pues es de una larga trayectoria entre la música afroantillana hecha en México con sabor y identidad mexicana, que es de lo que estamos tratando hoy. Entonces los dejo con Leonardo Ortiz. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. A Rosy, Erika y Germán. Y bueno, vamos a empezar. Les pregunto, uno de los temas del coloquio consiste en hablar acerca de qué ha pasado con la creación y la creatividad en este género musical aquí en México. Le dejo la palabra a quien levanta la mano o nos vamos arbitrariamente. Bueno, escojo a Rosy. A ver, Rosy, ¿cómo ves? Perdón, vamos a referirnos hasta antes de la pandemia. ¿Cómo así brevemente, cómo percibes que se dio este tema de la creación de música original en este género? Pues mira, estamos hablando antes de la pandemia. Eso se remonta a mucho tiempo atrás. Yo, así como lo percibo, desde que yo recuerdo de las primeras veces que empecé a escuchar, que fui consciente de escuchar la música tropical, puesto que desde muy pequeña, yo no tengo familiares de músicos, nunca tuve una influencia musical de ningún tipo. Simplemente pues yo sola me acerqué a la música, y el primer acercamiento, recuerdo que yo tuve desde muy pequeña, pues fueron las fiestas, la cumbia, sobre todo. Entonces ya al yo tener ya esa conciencia musical y ver que me inclinaba y me gustaba mucho todo lo que era salsa, empecé a tener esa conciencia primero en la revolución de la salsa romántica. Ya estaba la salsa, la influencia de la salsa principalmente en Estados Unidos, en países latinos, principalmente con
con el sello de la Fania, con el Gran Combo, pero desde antes ya existía una revolución también que aquí en México no tenía mucho auge, puesto que yo creo que las etapas generacionales también vienen incluidas con esa música de cada etapa. En este caso, pues sí hubo muchas influencias, la música disco, el rock. Entonces de repente nos encontrábamos con muchos grupos que simpatizaban con cada género musical. Entonces, pues yo tenía en la mesa un mar de géneros que elegir. Cuando yo iba creciendo, yo dije, pues, yo fui más consciente en la etapa de los 90. Entonces estaba la salsa, estaba el rock, había música, del rock se derivaba muchísima música, estaban las baladas, aquí el rock en español también tuvo un auge importante entrando a los 90, entonces era todo una variedad de géneros impresionante. Entonces, pues yo me fui por la salsa. Yo tuve la decisión porque pues era algo que a mí me gustaba, me apasionaba. Yo decía, es que eso se oye tantos instrumentos, ¿cómo tantos instrumentos se pueden sincronizar de esa forma? Entonces ya cuando soy consciente de eso, me doy cuenta que todavía antes de los 90 había ya toda una serie de historia salsera que llegó a nuestro país y que bueno, llegó por muchas influencias de afuera. Todos los músicos de aquí, los grupos de aquí, pues empezaron a hacer también proyectos originales. Y que eso, pues dio una etapa importante en nuestro país porque había un sinfín de música latina, el cual pues todos, sobre todo México, pues fue influenciado. Recuerdo que también la época aquella de Selena fue un hit, y fue un hit también incluso para las mujeres, porque yo recuerdo que justamente yo debuté con una canción de Selena. Entonces, eso dio mucho auge a la música tropical porque se escuchaba en todos lados y que todo eso se fue transformando por generaciones. Yo al menos así lo veo porque a partir de que yo canté la primera canción, ya de ahí continué con grupos y orquestas, pero curiosamente yo no me encontraba con orquestas de música original. O sea, había muchas orquestas, pero pocas hacían música original. Y hasta la fecha, pues sí hemos analizado, indagado cuál es la situación. O sea, hay buenos músicos, hay buenas ideas, hay creatividad, porque cada quien al final pues toma un estilo. Ya en conjunto con todos los elementos, se toma un estilo, se forma un estilo, se decide un estilo y juntos pues se escucha como una identidad de grupo. Pero justamente yo pasé muchos años en muchas orquestas de música para fiestas, para eventos, y poco se sabía de grupos originales, además de que no había tanta difusión como ahora. Ahora las redes sociales nos abrió todo un panorama y muy enriquecedor de lo que se hace aquí en México. Y bueno, en ese tiempo, estamos hablando de 90, años 2000, pues yo creo que hubo un auge importante porque sí he indagado que hubo orquestas que hicieron cosas importantes internacionalmente y que se han mantenido incluso hasta nuestras fechas, pero las nuevas generaciones como que no conocen esa música. A las modas también han suplido mucho esos espacios, pero hay músicos tremendos, buenos músicos que han contribuido precisamente a esa trascendencia de la música
Aquí en México, yo creo que vamos bien, vamos como un poco a nuestro ritmo, pero yo creo que se han difundido bastante y se han abierto muchos espacios para los músicos independientes y creo que se puede lograr algo muy importante. El año pasado justamente me contactó una conductora latina directamente desde Nueva York, nos hizo una entrevista. Se llama Tatiana Mesarina, con Sabor y Amor Latino. Entonces, ella ha entrevistado muchísimos artistas de todo el mundo, muchos artistas latinos y de muchos géneros. Entonces, ella me preguntaba, ella me decía, bueno, ¿por qué si México es tan rico musicalmente y en muchos géneros, tú qué crees que se deba, ¿no? Que no se ha concretado, no se sabe mucho de la salsa en México. Entonces, ella incluso me preguntaba si también si era una cuestión, me preguntaba también específicamente de la situación de género en las mujeres. Se platicó de muchas cosas, pero lo más importante es que yo analicé y me di cuenta, pues, cómo nos ven afuera. O sea, que la salsa en México, ¿qué se sabe de la salsa en México? ¿Qué hay allá afuera de la salsa en México? ¿Cómo la toman, ¿no? Los demás países. Y la verdad es que ella dice, yo mis respetos, o sea, los mexicanos musicalmente, pues son de los mejores, pero no se ha como que concretado, como que no se ha visto, ¿no? En el mundo, orquestas mexicanas que hayan hecho un renombre importante. Entonces, bueno, pues platicábamos mucho de esa situación y pues me llamó la atención que ella, que tiene una alta trayectoria, el cómo nos perciben afuera, siendo que sí lo hay. O sea, sí lo hay, se han hecho cosas importantes aquí. Y pues yo pienso que es una trascendencia un poco lenta, tal vez por la difusión, tal vez porque falta a lo mejor abrir más espacios a las generaciones que vienen. También hay difusión de otro tipo de música, que eso Sí, también pues perdón, de alguna Rosy, forma limita. Sí, adelante. te interrumpo. Si nada más nos delimitáramos a la parte antes de la pandemia, digamos antes de inicios de 2020, para no, porque Ajá, desde luego todos los temas pues se entrelazan y son más bien procesos. Es claro. difícil, pero para efectos de más o menos darle un orden, tú nos dices que ha habido grandes figuras, grandes intérpretes y que en los últimos tiempos no hemos tenido artistas que nos representen internacionalmente. ¿A qué crees, y haría la pregunta a todos, que se deba a este factor? Claro, hay mucha música de calidad, hay muchos músicos de calidad. Yo desde mi punto de vista creo que no se ha consolidado bien eh, una forma de la salsa mexicana, cómo, cómo nosotros tenemos esa identidad de la salsa mexicana. Tenemos, claro que sí, influencias, modelos a seguir, grupos que nos gustan y que adoptamos parte de eso, pero ¿dónde está? ¿Dónde tú dices esa salsa es mexicana? Porque tiene este estilo, tiene esta característica. Pienso que hace falta un poco consolidar esa identidad como músicos y como salsa mexicana, ¿no? ¿Cómo es, qué influencias tenemos, cómo se hace esta salsa mexicana para darnos ese sello y de ahí consolidarnos y llevarnos hacia otros escenarios internacionales? Yo creo que tal vez podríamos lograr mucho si lográramos tener una identidad más sólida con nosotros. Muy bien, gracias, Rosy.
Pasamos ahora con otro de los participantes, con el maestro Germán Martínez Aceves. Germán, hago la misma pregunta con la que iniciamos la participación de Rosy M. Báez. Te preguntaría, ¿cómo percibes el asunto de la creación de la música afroantillana en México antes de la pandemia, para marcar un periodo, desde que tengamos nociones de esto hasta la pandemia? Sí, de hecho, nuestra vida ya va a ser antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Sí, bueno, primero felicito a Rosy, creo que ha hecho un gran trabajo y es realmente una especie de guerrera estar dentro de la música y estar justo dentro del ambiente de la música frantillana, de la salsa, pues. Y para el rato que nos pregunte también qué se siente estar en un ambiente que es dominado por hombres, ¿no? Y por eso me da mucho gusto estar aquí con Rosy y con Erika. Y bueno, algo que sí quiero mencionar, y lo hemos comentado mucho con Rafa y con Leonardo, es de que prácticamente la música salsa o la música frantillana la han borrado en los medios de comunicación. Está borrada, simple y sencillamente. Si uno de repente quisiera hacer la historia de la música, por decirlo así, salsa o tropical de México, popular antes de la pandemia, pues yo creo que muchos dirían que son Los Ángeles Azules, ¿no? La cumbia de Iztapalapa. Y lo que más me llama la atención es que es un resurgimiento de Los Ángeles Azules, porque vive de los éxitos de hace 20 o 30 años, no sé cuánto tiempo tiene su música, y resurgieron con lo mismo exactamente, y tiene un éxito impresionante. Entonces yo creo que sobre todo hay una raíz de un ADN musical muy, muy importante en México, sobre todo en la Ciudad de México, en Veracruz, en otras zonas del país, que afortunadamente hace que se mantenga esta música en salones de baile, en barrios, ¿no? O en los esfuerzos o proyectos individuales como el que nos está platicando Rosy, pero realmente los medios de comunicación en los grandes medios no existen, ¿no? Y eso es muy importante también para que el público se forme una idea de la música, ¿no? Yo rescato dos programas muy especiales, Horizonte de México, Horizonte FM, que es Salsa Yaceando de Débora Holtz, el de Picadillo Jam de Andrés Rosales. Esos dos programas son muy importantes en FM. Bueno, afortunadamente ahora ya se pueden escuchar también en línea. Y algo que nos gusta, que me gusta mucho, y es un estilo también que de alguna manera Leonardo y Rafa lo hemos seguido a través de los años, es de que no solamente se pone la música, sino que se comenta de dónde es el cantante, dónde son los cantantes, en qué contexto se dan, qué género es lo que se está escuchando. Y eso es muy importante. O sea, la educación musical dentro de los medios de comunicación prácticamente está perdida por los medios comerciales. Bueno, es su objetivo, pues, de alguna manera, ¿no? Pero exactamente cómo se crea la música, cómo se desarrolla, pues a muchos no les interesa, ¿no? Y ahorita recuerdo de manera muy particular al gran Froilán, que acaba de fallecer, por cierto, que él decía que la rumba es cultura, y que le dio un toque muy especial con Armando Cárdenas en Radio Educación, ¿no? Entonces hay muchos elementos en los cuales que corresponden a una época que ahora no se siguen y que no se llevan a cabo, ¿no? Que no están presentes entre los medios de comunicación particularmente. Para mí, escuchar la música popular en los tiempos actuales, tal vez uno ya está viejo, ¿no? Pero a mí me parece que estamos en una música de decadencia. Me parece decadente lo que escuchamos en los medios de comunicación. Me parece realmente muy grave. Y entonces, estos esfuerzos, como lo que nos platica Rosy, creo que son muy importantes. Y ahorita veremos a Erika, que eso también me parece mucho más importante, crear su propio medio de comunicación para difundir la música. Creo que eso es eso es esencial para dar otros caminos y darle otro giro a la música. Y ahí está, vuelvo a insistir, hay un ADN muy fuerte, hay una raíz muy fuerte cultural, y gracias a esa raíz cultural y firme, hace posible que la música sobreviva y otra vez por oleadas vuelva a regresar, regreso otra vez a crear. Y hay muchos creadores. A través del festival Cómo Suena la Clave, yo me he sorprendido de la calidad de los grupos de la Ciudad de México, de Veracruz, de San Luis Potosí, de Tehuacán, Puebla, que ahí están haciendo la música y que son muy poco conocidos. Entonces yo creo que
Ese es algo que ahí está de manera permanente y que se debe de fortalecer. Y esto yo creo que se vive antes de la pandemia. O sea, realmente la música conocida como salsa está, así como si fuera la muñeca fea, escondida por los rincones, temeroso que alguien la escuche, ¿no? Bueno, yo dejo la palabra a Erika. Muy bien. Perfecto. Erika, que la misma pregunta, o sea, coméntanos algo. Bueno, yo sí quisiera avanzar un poquito. Vámonos tiempo para atrás. La salsa hecha en México sí ha marcado. Quiero remontarme a Melón. Recordemos que él sí grabó con sello Fania, ¿sí? El disco Máquina del Ritmo. Y tuvimos a Memo Salamanca. O sea, hemos tenido una infinidad de músicos mexicanos buenísimos. Lo platicaba con días para atrás contigo, maestro Leo, que yo te decía, es que yo te juro que yo todos los días me pongo a escuchar los mismos discos de aquella época y me siguen prendiendo, me siguen gustando. ¿Qué ha pasado? Algo que decía Germán muy cierto. ¿Por qué ya no trascienden? Ya no hay promotores. Ya no hay esos promotores que existían donde ellos pagaban por patrocinios, por lo que fuese, y trascendía la música. Hoy ya no. Hoy ya cada artista tiene que invertir. Y seamos realistas, los músicos no quieren invertir. ¿Sí? Y eso te lo hablo no nada más de la salsa mexicana, sino te lo hablo, vamos, internacional, ¿sí? Porque yo lo veo internacionalmente. O muchas veces los músicos también quieren que tú llegues, les toques, es que pásame tu música, es que esto. La pandemia, ¿qué nos ha dejado? Cosas buenas y cosas malas. ¿Por qué? Los músicos, obviamente, al no tener trabajo, pues empezaron a meter más en las redes sociales, ¿no? Y los canales de YouTube. Si tú, por ejemplo, yo tengo un canal de YouTube, pero si yo no tengo la autorización del músico en colocarlo, en automático me meten un strike. Yo al tener 3 strikes, mi canal lo bajan. Y lo he visto con una infinidad de colegas, hablamos internacionalmente, que les han botado sus canales por caprichos de un músico o porque no lo quieres tocar o porque por muchas cosas que llegan a pasar, ¿no? Entonces, la parte de la promoción es, híjoles, es fundamental. Algo que decía el maestro Germán, sí es cierto, Andrés Rosales es un pionero. Recordamos con Salsamanía cuando inició, que bueno, si nos vamos para atrás, lo que era en el Bar León, que empiezan las famosas clases de lo que era la salsa en línea, ha trascendido y ha dejado que ¿qué pasó cuando hicieron, no sé si recuerdan ustedes, que fue un festival que hicieron aquí en la Ciudad de México, que estuvo La Libertad, La Justicia, Recuerdos del Sol, en el Teatro de la Ciudad? Creo que fue en el Teatro de la Ciudad. Estuvo llenísimo, llenísimo. Ahora yo les pregunto, ¿dónde está toda esa gente? ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? No hay esos impulsos, ya no hay esos patrocinios, ya no hay a la gente, algo que dice el maestro Germán, está la salsa sepultada. ¿Sí? Porque no les gusta, a las emisoras no les gusta, a la radio no te la suenan, algo que decía el maestro Germán, y es cierto, si no les pones a Los Ángeles Azules no son felices, ¿sí? Ve a una fiesta y siempre lo mismo. ¿Qué platicábamos, maestro Leo? Yo lo he visto. Una de mis reglas que yo siempre he puesto cuando yo empecé a hacer los premios de Se Armó la Rumba en México era esta: presentar temas inéditos para que yo los pudiera mandar al gran jurado que yo seleccionaba, de la talla del maestro Oscar Hernández, Spanish Harlem Orquesta, el maestro Tony Zúcar, podría ser Dimensión Latina de Elio Pacheco, Toda la Dimensión, Federico Betancourt, en fin, puedo seguir nombrando miles, ¿no? Pero siempre presentar un buen trabajo, porque yo sé que los músicos de México lo pueden dar, y pueden dar eso y más, ¿sí? Pero la regla era presentar un trabajo inédito. ¿Saben qué les regalaban los jueces al ganador? Bueno, agarraba a papá de Tony Zúcar y me decía el señor Tony, ¿sabes qué, negrita? Te vamos a regalar ¿cómo se llama? Un arreglo, pero tú decides. Les llegaban los arreglos a los músicos y ya no hacían nada, no los sacaban. Entonces todo eso me desilusionaba porque me desgastaba tanto por aportar. Yo lo veía aquí en la Ciudad de México, hacían supuestamente premiaciones, y esas premiaciones eran pero para el puro extranjero, no eran mexicanos. Yo tuve la fortuna, maestro Germán, de entregarle en vida al maestro Froilán Pérez Narváez un reconocimiento.
tuve, gracias a Dios, la fortuna de Manito también de poderle haber entregado, en paz descanse, un reconocimiento. A Paquito Campo, que acaba de fallecer, también en vida entregarle un reconocimiento. Y de verdad no saben, eso a mí me ha llenado, pero enormemente, enorme. Yo en la casa de ustedes, pues mis raíces siempre fueron desayunar, comer y cenar salsa, porque en paz descanse este año también me vino a quitar la vida de mi padre, y mi padre fue un melómano, un coleccionista, que aportaba la música tanto con Alejandro Suár, como con Andrés Rosales, como con Débora Holz. O sea, siempre estuvimos metidos en este ambiente, ¿no? Entonces ahora sí que yo de toda la vida he visto a los músicos, de toda la vida he andado en todo el merequetengue de aquí, y siempre me ha gustado, pero sí muchas veces sí me he llevado muchos descolones en la cuestión de decir, bueno, yo te voy a apoyar, pero también tú acércate para que yo te apoye. Porque, ¿de qué otra manera? ¿De qué otra manera? Orquestas las tenemos, y sí las hay. Allá, como decía el maestro Germán, en Puebla yo he visto unas orquestas, ¡ah, Dios! Y que traen 16, 18 elementos, ¡ay, Dios! Digo, no le piden nada a una extranjera, ¿eh? Te lo juro que no le piden nada, ¿eh? Perdón, Yo Erika, siempre lo te he dicho. interrumpo. Dices algo muy importante en lo que coinciden los tres. El tema no pasa por falta de capacidad ni falta de talento, ¿verdad? O sea, Exacto. coinciden de que en México existe capacidad, existe talento. Eh, y ahora va la pregunta que les hacía yo anteriormente a Rosy y a Germán. ¿Por qué entonces nuestros músicos, nuestras orquestas, no son estelares en la farándula salsera mundial, ¿no? Número 1, la falta de promoción. Y número 2, el ego. Muchos pierden el piso así. Y eso está mal, porque si tú apenas como músico vas empezando, no pierdas la humildad, corazón. No la pierdas, no la pierdas. Y créeme que si no la pierdes, mira, vas a ganar más. Pero para mí, porque lo he visto y lo he vivido, me ha tocado apoyar y crecer a orquestas, y créemelo, maestro, que me he llevado los descolones muy feos, de ver cómo se les sube y chin, se caen. Y se los he dicho siempre, no se pierdan, muchachos, tienen con qué dar, tienen con qué hacer. Hay mucho joven que pueda hacer y armarla, pero lamentablemente, pues el ego se los come. Bien, ya aquí nos estamos adentrando, porque los temas no van solos, ¿no? O sea, digamos, no son hablar específicamente de la creación de la música en abstracto, sino socialmente hablando todo va entrelazado. Y aquí ha salido la situación, digamos, que cae en el terreno económico, la situación que tiene que ver con el ingreso. Alguien de ustedes mencionó que, creo que fuiste tú, Erika, pues que el músico no, ahora tiene que promoverse, ¿no? Yo quisiera primero preguntar, perdón que invierta el orden, a Germán, que lleva mucho tiempo en la radio. Desde mi percepción, yo entiendo que antes el mecanismo era, el artista mostraba la música a través de la radio, mediante los medios que fueran. Existía también la payola, que es eso de pagar por debajo, o bien de las difusoras de cobrar por sonar tu música, pero era el mecanismo que teníamos los músicos para llegar al gran público. Los últimos años, la radio se cargó, casi pareciera que nada más se usan, que existieran dos géneros musicales. Siento que se saturó la radio, o sea, por un lado está toda la música de este tipo norteño, y por el otro lado lo de reggaetón, y bueno, sigue oyéndose todo lo demás, porque a la música nadie la detiene, pero yo quisiera preguntarles, Germán, ¿cómo ves este éxodo, digamos, de la radio de las ondas hercianas a la radio digital? ¿Sí? Ya estamos Genial. adentrándonos. Y por el otro lado, ustedes, los comunicadores, ¿cómo les ha afectado también esto, no? Sí, no, me parece genial que existan nuevas vías de comunicación a través de Internet, porque podemos encontrarnos de repente ahorita música desde Colombia, desde Nueva York, como ya se mencionó,
y que podemos estar escuchando, y eso me parece algo muy bueno, aunque a veces hay algunas estaciones que, pues imagino que cuesta trabajo mantenerse económicamente o por el propio espíritu, mantenerse en internet y de repente desaparecen, pero ahí están, y creo que ese es un gran esfuerzo. Aquí hay algo muy importante que creo que nos une a Rosy, a Erika y a mí, las familias, ¿no? Desde la familia escuchamos la música, entonces como que nos queda un legado muy importante para continuar. Y uno como bailador, pues también lo siente, ¿no? Como bailador. Entonces veo la Ciudad de México, por ejemplo, en Los Ángeles o en California, o las propias calles con los tibiris, ¿no? Creo que son importantísimos los sonideros, son elementos esenciales de la música. Es todo un movimiento, un proceso que de repente no sigue, o si sigue, sigue con otras tendencias musicales, ¿no? Y eso es muy importante, y cuando menos a mí me quedó como una tarea, ¿no? Escuchando a Pollán, Armando Cárdenas, al propio Jorge Barrientos con Recuerdos del Sol, que a donde fuera tenía que, si tenía la oportunidad, pues difundir la música a través de los medios. En mi caso muy particular, como lo sabe Leonardo y Rafa, pues he estado en las radios culturales, ¿no? Entonces, para mí ha sido un camino que dije, aquí, cuando pueda entrar a una radio cultural, una radio universitaria o de gobierno, pues toco la puerta y va la música, ¿no? La música frantillana. Es lo que podemos hacer. Y estar siempre descubriendo a estas agrupaciones, como se ha podido ver a través del festival Cómo Suena la Clave, creo que es esencial, ¿no? Pero pues inclusive uno se encuentra en las propias radios culturales o los medios de comunicación del Estado que no quieren la música frantillana, ¿no? Y algo que es sorprendente aquí en Veracruz, ¿no? Que Veracruz, que es una de las partes esenciales de la música, que tiene su influencia con Cuba, su influencia con Nueva York, su influencia con Colombia, y tantos personajes de esos países que se dan cita aquí en Veracruz, que no exista realmente dentro de los medios culturales y la oportunidad de escuchar esta música. Algunos consideran que no es importante, ¿no? Sí, Entonces, en el mismo sentido y haciendo un paréntesis, cabe mencionar que cuando llegaban las orquestas internacionales a México, normalmente se presentaban desde luego en la gran Ciudad de México, pero siempre había lugar para presentarse en Veracruz, como que eran los dos puntos referentes. Y bueno, esta música entró por acá, que eso ya es historia, por el puerto de Veracruz en 1928, oficialmente el primer grupo que llegó al Son Cuba de Mariana, pero eso es la historia. Pero lo dejo también a manera de reflexión. En la Universidad Veracruzana hoy día ya no hay un programa de radio acerca de esta música, siendo que es una de las músicas que identifican al veracruzano. Vamos a hablar particularmente, como apuntaba a Rosy, necesitamos hablar de identidad en estos temas. Tampoco en la mayoría de las estaciones de radio, yo tuve una experiencia en la radio estatal, Rafa también, que es una radio que llega a 7, 8 estados de la República con una potencia. Hoy día no hay un programa de salsa, que es una de las músicas que nos definen a los veracruzanos, digamos, que nos representan o que nos dan, que nos acuerpan culturalmente, ¿no? Si hablamos de esta música, está fuera, ha sido expulsada de la radio. Yo vi y sigo viendo con beneplácito la emergencia de las radios digitales y todo este asunto de las redes, porque la cosa se va democratizando. Uno ya ahí puede escuchar propuestas que en la radio formal o tradicional no se escuchaban. Y cuando hablo de tradicional, hablo de las difusoras con esas grandes antenotas y que transmiten por ondas hercianas. Ahora por internet, pero nos queda el problema en la radio digital, que son tantas que luego también es muy difícil. Entonces cedo la palabra sobre este tema a Erika para continuarle en esto de cómo difundir esta música y cómo ha cambiado la forma. Bueno, aquí la cuestión de las redes sociales sí es algo lioso, es algo lioso. Llegar a trascender
para que te lleguen a sonar los grandes, ¿no? Porque digo, también dentro de esto hay personas que ya tienen también toda su vida en todo esto, pero que sabemos que si tú llegas ahí, llegas con ese tema, créeme que todo el mundo te va a conocer. Y créeme que también la payola sigue existiendo, o sea, eso no se ha quitado. Y también hasta en el mundo cibernético existe la payola, o sea, eso no se ha quitado, te lo siguen poniendo. Aquí yo creo que más bien dicho ha faltado que los mismos, bueno, no generalizo porque no ha sido con todos, ¿no? Pero sí gran parte de los músicos, en una ocasión recuerdo, no recuerdo el nombre del músico, ¿no? Pero me puso un músico ahí en un video que yo había subido de un músico internacional y me colocó ahí, oye, es que, pero tú te desvives por el internacional y por nosotros, ¿qué? Y yo le contesté, a ver, si te tomas 5 minutos, me escribes a mi correo, tienes mi número de teléfono, ¿por qué no me mandas tu material? No esperes a que yo te busque. O sea, eso también pasa, ellos no se acercan. Hay gente que sigue tocando lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, que también era un punto que te platicaba, que lo mismo, no sé si ha pasado con Rosy, con la orquesta, que muchas veces a lo mejor ellos quieren presentar sus nuevas propuestas, pero no pueden, ¿por qué? Porque el público empieza a pedir los clásicos de los clásicos de los clásicos, por no hacer mención de cuáles, porque yo creo que ya todos lo sabemos, ¿no? Cuáles son los de base que tienen que estar tocando siempre, ¿no? Y a lo mejor ellos como músicos pues quieren tocar sus temas, ¿no? Y lamentablemente pues dices, chin, ¿qué hago? Pues tengo que complacer al público, ¿no? Y pues se van con el cover del cover del cover. Y eso es muy triste porque no hay foros donde realmente como tú, por ejemplo, que has venido acá a la Ciudad de México, que has estado en la Casa del Agua y que has podido tocar tus temas tuyos, que no has tenido la necesidad de presentar un cover del cover del cover. Con los muchachos, pues a lo mejor que se van a los cabarets, a las discos y que tienen que estar tocando el cover del cover, pues es triste, ¿no? Y a lo mejor ellos quieren expandir su música y no lo pueden hacer, ¿sí? Pero si ellos también fueran inteligentes y se pusieran un poquito la pila, se acercaran a los puntos o con quienes deben de acercarse para poder expandir su música, créeme que llegaría a otros niveles. Créemelo. Perdón, para que no se nos pierda el hilo. Rosy, ¿a ti cómo les ha ido a ustedes en su proyecto ahora de ensamble ácido? Donde además, Rosy debutó, creo, esta vez en el nuevo disco que ya viene con una composición. ¿Qué tan difícil, Rosy, ha sido con el público bailador llegar con la propuesta de ustedes? O sea, ¿qué ha ocurrido? Cuéntanos. Nosotros nos dimos a conocer igual en un festival virtual. Empezamos con La Rumba Ya Comenzó, con No Paran. Y la canción de No Paran justamente tuvo un impacto en el público. Nosotros tuvimos muchísima respuesta del público porque pues además la temática pues era una temática importante y darle a esa temática un ritmo. Eso, pues la gente lo recibió muy bien, pero a partir de ahí, pues todo, no ha sido difícil el camino en relación a precisamente a que la música, el público no la conoce. Entonces tienes que ver de qué forma vas a llegar a tener, pues vas a mostrar tu material, ¿no? Vas a llegar con el público, mira, esta es mi propuesta, esto es lo que canto, tengo este estilo y de qué forma se lo transmites a la gente. Y empezamos a hacer unos videos en vivo y estamos preparando los otros temas de esa forma, porque así es, la gente espera salsa y que escuchen covers, que escuchen canciones que ellos ya conocen, canciones que a ellos ya les gusta, pero ha sido un camino difícil, independiente más que nosotros pues tenemos toda esa creación independiente en todo aspecto y que tenemos que ir forjando porque además ahorita hubo como una revolución en toda esta situación de pandemia, hubo muchas situaciones de cambio. No nada más
bueno, fue a nivel mundial el golpe fuerte y el grupo más afectado pues fue el musical. Entonces, ¿cómo ante todo esto, qué vas a ofrecer? ¿Cómo vas a presentar esto? Entonces, yo siento que sí, hay veces que sí te sientes pues bien estancada, ¿no? Bien atorada. ¿Por dónde? ¿Por dónde le llego a este promotor? ¿Por dónde le llego a este cliente? ¿Por dónde llego para dar también esa imagen, esa identidad o eso que nosotros queremos transmitir para poder llegar al público, para poder llegar al bailador? Porque también el bailador es la música para eso, ¿no? Para que pueda sentir ese goce y que pueda él pedir también ese tipo de música. Entonces, vamos como que a pasos lentos, porque de repente todo se detiene, de repente todo avanza, de repente se vuelve a detener y todo avanza y estamos así como que dando un paso, detenemos, damos otro paso, detenemos, porque no es fácil tener un proyecto independiente y también poder combinar lo que tú Bien. quieres hacer, pero también es importante la parte del público. Perdón, Rosy, creo que tiene una pregunta Rafael Figueroa. Es un comentario y una pregunta para los tres, pues, que lo hemos visto. Bueno, yo lo vi, creo que algunos coinciden conmigo, que cuando vino lo de la pandemia que golpeó evidentemente, o sea, el gremio de los músicos fue de los primeros en que, o sea, básicamente los golpeó y los dejó en la lona, pues, ¿no? La mayoría de los músicos tuvieron que buscar otras maneras de ganarse la vida, otras maneras de obtener ingresos, porque pues la música ya no existía como mercado, pues, ¿no? Pero como dicen por ahí, no hay mal que por bien no venga. También noté que muchos de los músicos que pues, tuvieron que resolver sus ingresos de otra manera, se vieron liberados de la tiranía del hueso, le llamamos, ¿no? O sea, del tocar los covers, las mismas rolas siempre, cada una y otra vez. Y entonces yo empecé a notar en las redes proyectos originales que casi nacieron en la pandemia, ¿no? Porque pues había chance de hacerla, pues, o sea, había el momento, pues no había de otra y entonces pues daba chance yo pues componer mis rolas y darlas a conocer, ¿no? Gracias a los medios, que las redes han sido fundamentales para esto. ¿Cómo lo ven? O sea, sí yo lo vi, pero me interesa saber cómo lo ven ustedes. A ver, Erika. Efectivamente, lo que está diciendo el maestro Rafael es muy cierto. Ahorita con la pandemia se dio, tanto aquí como en México como internacionalmente, se desataron, pero muchísimos proyectos nuevos, que se juntaba uno con el otro, ya se hablaba fulano con sultano, uno estaba en Europa, el otro en Estados Unidos y uno acá en México, y se juntaba todo eso. Y eso es cierto, o sea, se empezó a dar y se sigue dando. Se sigue dando, digo, yo creo que eso fue lo bueno de la pandemia, ¿no? Porque pudieron hacer, digo, enlaces con los mismos músicos y de verdad, buen material, ¿eh? Buen material que Muy han bien. Germán, registrado. ¿cómo ves este hecho que menciona? A mí me parece sorprendente. De hecho, me sorprendió mucho cuando Leonardo nos invitó a participar en las dos grabaciones de Cómo Suena la Clave. Ver las grabaciones. A mí me sorprendió y quedé, pues por decirlo, conmovido de ver cómo los músicos se reunían en sus casas o en un pequeño estudio para grabar. Entonces, esto abre una nueva posibilidad para poder difundir su música. Esto es fundamental. Es lo que ya estamos viendo ahora después de la pandemia, ¿no? Lo que está pasando después de lo que, durante la pandemia y después de la pandemia. Y, por ejemplo, ya lo dijo Rosy, el de No Paran, el ensamble ácido, me parece sensacional ese tema, ¿no? Así como algo que siempre comentábamos, que la música debe ir ligada con el recuerdo, debe ir ligada con los movimientos o la situación social que se vive. Yo creo que ese tema que se convierte ya en un tema de la pandemia, ¿no? Es fundamental y a mí me gustó mucho ese tema. De hecho, con los amigos que lo han oído, familias y amigos que han escuchado ese tema, les ha encantado, ¿no? Por la manera en que está hecho, por la manera que está grabado y por el tema mismo de la pandemia. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Lo que sí no sé
es que si bien está este gran esfuerzo de que se reúnen para grabar, ¿les reditúa económicamente o no? Eso sí no lo sé. Sí, Bueno, yo por lo que sé, perdón, maestro, yo por lo que sé, eso es de cuenta que es así como que hacen tú me ayudas, yo te ayudo, y en el próximo que tú saques, yo ahí me pongo a mano. O sea, hacen así como que obviamente, porque con la pandemia, pues no generaban, entonces echarse la mano entre músicos para poder, grabar y sacar los temas. sí, eso quería mencionar hace rato que se dio las colaboraciones, que en cualquier actividad de la vida humana son fundamentales para ir más allá, ¿no? En el terreno que me digan, en el académico, en el deportivo, o sea, esos cruces, el poder trabajar con gente de otro lado y también brota la solidaridad a la que alude Erika, de que, bueno, a ver, participas con alguien y luego aquel participa en tu producción. Se dio también algo que me tocó vivirlo, digamos, ya como músico, de tener que grabar desde casa, ¿no? Y que no sabíamos absolutamente nada, porque anteriormente uno llegaba al estudio, ensayaba, llegabas al estudio y había alguien que estaba capacitado para hacerlo. Y ahora en la pandemia que no se podía salir y que aparte no se tenía dinero, ¿no? O sea, de veras, esto que ocurrió fue algo así, digamos, es muy estimulante. A pesar de la adversidad, de la crisis económica, de las tristezas por todo lo que nos afectó la pandemia, el hecho mismo de no poder hacer vida social, cómo emerge la creación de manera generosa de parte de los músicos y también tienen lugar estos cruces, estas colaboraciones, ¿no? Esta solidaridad musical, llamémosle, de ese punto. Se me estaba quedando una pregunta para hacerles. Hablando de cualquier orquesta mexicana de este género, como en los repertorios, ¿qué porcentaje creen que tengan de música mexicana? No necesariamente propia, puede ser de autores mexicanos, y qué porcentaje de su repertorio es de música extranjera. Eh, lo digo un poco en el sentido de que dicen que cuando ya va uno al antro como músico, los bailadores, si uno no toca los temas, los estándares, digamos, no bailan. Y entonces viene el encargado, el que paga, el gerente, el que sea, y dice, oye, ya no vuelvas a tocar eso, porque mira, la gente se sentó, no bailan, etcétera, etcétera. Pero eso a veces a los músicos nos justifica para decir, bueno, pues hago puro cover y el refrito porque es lo que se quiere escuchar. Pero ahorita que estaban hablando, ustedes más o menos en un evento, qué porcentaje creen o perciben que se escucha de repertorio mexicano y qué porcentaje es de repertorio internacional? A ver, Erika. Yo al menos de las veces o pocas ocasiones que he llegado a salir antes de la pandemia, yo creo que me voy por de temas propios de la orquesta, si acaso me iré por un 10% y el 90% que tocan es pura música internacional. No es por así. Y como dices tú, la base, por no decir nombres, porque no quiero echar broma. No quiero decir, ¿no? Pero sí. ¿Qué porcentaje adviertes en los repertorios? Y cuando va uno a bailar en los encuentros, ¿qué porcentaje de música nacional se toca y cuál es el porcentaje de música internacional, hablando de este género de la música afroantillana o de la salsa, como sea, como se le quiere llamar? Claro, pues acá los músicos, pues que tocamos las de cajón, lo del hueso que le decimos, pues como que hay dos vertientes, como que la música para el bailador, que es salsero, y la música de eventos sociales. En los eventos sociales, la cumbia es la que predomina. Y predominan canciones que han, como ya bien lo dijeron, desde muchísimos años
desde hace 20 años yo te puedo decir que canto lo mismo y que sigue teniendo éxito con las personas y que se paran a bailar y que cantan esos mismos temas. Tenemos un pueblo con mucha influencia de cumbia y podríamos decir que en eventos sociales la mayoría, un 70% sí es música, aparte de que es música cumbia, pues sí es música mexicana. Si nos vamos a la salsa, tenemos los tributos, no nos vamos lejos. Tributo a la salsa colombiana, tributo al Gran Combo, tributo a Héctor Lavoe, tributo a Marc Anthony. Tenemos esos tributos que jamás hemos hecho un tributo a Lobo y Melón. Bueno, el que apenas hicimos cómo suena la clave, que estuvo excelente, por cierto. Pero no hay músicos que hagan ese tipo de tributos a las orquestas mexicanas, con esa intención de escuchar los éxitos. No lo hay. Que un tributo a la libertad, un tributo a la justicia, a la nueva familia, no lo hay. Todos los tributos siempre se van y pues ha tenido esa aceptación del público. Bien. Entonces, y en porcentaje, tributo a Nietzsche, lleno total. y en porcentaje va, Rosy, así como Erika nos dijo que ella da un 90 y un 10, un 90 internacional y un 10 nacional, que no necesariamente sea del grupo, sino de autores mexicanos. Más o menos, ¿tú cómo ves? Sí, claro, en su mayoría sí es música internacional y sí le doy el mayor peso a la música internacional. Yo me iría por un 80% música internacional, un 20% música nacional en general. Volvemos con Rosy. Usted, maestro Germán, ¿cómo ve? Y sobre Pues, todo en la Leonardo, programación en radio sí, también. exacto. La verdad que si no fuera por ti y por Rafa, yo diría que es 0%. Pero gracias a, vamos a la clave, y gracias a los esfuerzos de Rafa, por lo menos aquí en Veracruz, casi no se escucha la música mexicana. Yo podría como un baluarte de la radio o del XCU. La XCU tiene muy buena música y tiene grupos que difunde del propio puerto de Veracruz, ¿no? Pero así que digamos que en nuestra memoria colectiva tengamos presentes la composición mexicana, afroantillana o en salsa, no existe. Y ahorita hace rato que Rosy hablaba de la cumbia, un fenómeno muy interesante es la cumbia del Monterrey, por ejemplo, ¿no? Con Celso Piña y todo lo que genera de cultura alrededor con las gente, con los barrios. Es interesantísimo todo ese fenómeno. O si se habla de tributos de música tropical, pues no faltará alguien que haga un tributo a Chicoche, que además tiene un sentido ahí muy especial dentro de la memoria colectiva del pueblo, ¿no? Chicoche. Sí, sí. Pero lo pagan de contar, ¿eh? Hasta la Sonora Santanera ha traicionado a sí misma, ¿eh? La Sonora Santanera se ha traicionado a sí misma en su estilo, ha cambiado cosas. Y a mí, hablando de radio, por ejemplo, y Erika lo debe tener también muy claro, me llama muchísimo la atención que hay estaciones de radio que combinan lo grupero, el reggaetón y la salsa como si fuera el mismo costal. Y son costales completamente diferentes, sentidos diferentes, culturas diferentes, y bailares, ya ni decir amores diferentes, ¿no? De cada uno de ellos, ¿no? Entonces, sí, regresando, desde mi punto de vista, sería muy drástico y pondría un 0%, Leonardo, salvo los esfuerzos que ustedes hacen, ¿no? ¿Cuánto? 0%, Muy bien, con los sí. esfuerzos que ustedes hacen. Y en lo que se programa también no hay un predominio. Hacemos un paréntesis antes de pasar el tema, no se me vaya a pasar de preguntarle a Rosy, aprovechando que estás con nosotros, Rosy. El tema de la creación. Anuncio desde ahorita que por ahí está programándose una mesa de las mujeres en este género musical y sobre todo hablar de la perspectiva de género. Por eso no te hago preguntas ahorita en ese sentido, qué dificultades has tenido tú como mujer para estar en un medio que es netamente masculino, ¿no? Porque va a haber una mesa exclusivamente porque el tema amerita
ahondar más y tener varias mesas sobre eso, porque es un tema que nos ha tocado. O sea, la música popular está permeada pues por el machismo, vamos a decirlo con todas, ¿no? Las letras, y la participación de las mujeres es difícil por diversas razones, no tan solo el machismo, sino la seguridad. ¿Quién deja a una chica de 16 años andar por las madrugadas o salir de gira con una bola de músicos que luego tenemos una fama de, pues vaya, de no bien portados, de borrachones, y demás cosas? Entonces es muy difícil. Pero sí quisiera preguntarle a Rosy, eh, el, ahora que van a presentar su nuevo disco y que bueno, ya presentaron el tema con el que participaron en el festival, ¿Cómo suena la clave? Presentaron el grupo Ensamble Ácido, la orquesta Ensamble Ácido, presentó un tema de tu autoría. Así es. ¿Cómo te sientes? Es la mujer la que está digamos, al frente de la orquesta cantando y ahora creando y diciendo, bueno, aquí está lo mío, aquí está lo que quiero decir, lo que quiero expresar, y cómo los demás compañeros de la orquesta se sumaron. ¿Cómo fue esto, por favor? Sí, sí, así es. Bueno, pues ya cuando vimos que ya llevábamos 2 temas y que lo pudimos consolidar de una forma que nos dio esa satisfacción musical a la orquesta en general, en muchos sentidos. Entonces, pues yo empecé a escribir diferentes situaciones, diferentes canciones, diferentes vivencias, diferentes cosas en un intento como sí de alzar la voz, ¿no? De decir esto, yo quiero que la gente escuche, mucha gente como yo, ¿no? Que le llamó este tipo de música, que lo tiene en la sangre, que es una pasión y que lo podemos llevar de una forma musical. Ya llevaba yo pues varios intentos de escribir una letra completa porque hay muchas variantes. Como músico, pues es la tonalidad, es que tenga cierta estructura, que haya cierto mensaje, y eso sin contar el arreglo musical. Entonces, empecé yo a escribir esta canción con esa intención de poder, pues, describir, ¿no? ¿Qué pasaba en la vida de alguien que le gustaba tanto la música, ¿no? ¿Cómo fue? Entonces, pues, simplemente inicié con esa experiencia, como una historia igual de cómo fue, ¿no? Todo esto. Y entonces ya lo llevé a lo musical. Ya empezamos entonces con el arreglista Diego Gómez a ver cómo podía quedar la canción, a ver la tonalidad, a ver cómo iba a ser la estructura del pregón, de los mambos. Y bueno, pues fue así como surgió La hija del tambor en un contexto que yo precisamente quería transmitir. Entonces, cuando yo llego y se lo presento a la banda, o sea, ellos me dicen, o sea, esa letra está súper padre, felicidades, sí, ¿cuándo la terminas? Y pues yo ya venía con la idea de yo componer. El director musical, Eric Garcés, pues yo ya le había dicho, oye, yo tengo esta inquietud de estas letras, sí, 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 vamos a hacerlo, vamos a ver sobre todo pues la parte musical, pero fue una total apertura de la banda. Este, Fue una aceptación por parte de ellos. Me dijeron, pero ¿esto qué? ¿Qué es tu historia? Sí, es mi historia. Así yo sentí cómo fue, como lo dice, ¿no? Fue el llamado del tambor, fue es lo que nunca se va, ¿no? Cuando todos se van es lo que nunca se va, es lo que tiene siempre ahí la música, ese llamado, ¿no? Que yo también empecé un tiempo mucho con esto de los sonidos, porque era
fue un medio de difusión muy importante, sobre todo cuando no había redes sociales. Era como conocías las canciones. Yo recuerdo que yo ahí conocí muchas de las canciones que fueron internacionalmente famosísimas y que eran también muy peculiares de los sonidos. Entonces, pues yo escuchaba el estruendo, porque además el sonido es muy peculiar en la difusión, en cómo tocan las canciones. Entonces, pues fue así como yo empecé a escribir, 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 y no paré hasta terminar. O sea, yo tenía un montón de vivencias plasmadas y la tuve que resumir en una canción. Y de eso, bueno, pues también Carmelo, el timbalero, también tuvo mucha influencia en eso, mucha influencia musical, sobre todo también percutiva, sobre todo también de musicalidad, y que, bueno, en conjunto con ellos me impulsaron totalmente en poder llegar a computar la canción de inicio a fin, y que para mí pues fue un logro muy importante, porque justamente la canción es lo que yo quería decir, lo que yo plasmé fue justamente como tal y como salió la canción. Entonces, pues, una satisfacción, y también con mis compañeros, que en todo momento he recibido mucho apoyo de todos, muchísimo apoyo de todos, y ellos me dan toda la apertura que yo requiero para poder hacer, porque también tenemos, vienen otras 2 canciones que yo junto con Carmelo hicimos y que están dentro de nuestro disco. Entonces, pues ya ya debuté con esa, pero ya vienen otros. Entonces, ya ahí está toda la apertura para poder hacer música de nuestra autoría, donde yo participo, y que bueno, pues es un montón de gestión musical y todo lo demás, ¿no? Toda la proyección, los videos y demás, pero excelente, excelente. Yo agradezco infinitamente a mi orquesta, porque siempre han tenido esa atención conmigo y siempre han tenido esa apertura musical conmigo. Y a donde, lo que sea que vayamos a hacer en cuestión de propuestas, pues ellos apoyan totalmente. Pues enhorabuena y qué bueno, enhorabuena que Carmelo, aclaro, es el líder del ensamble Ácido, el maestro Garcés, Eric es el director musical, pero tienen la sensibilidad y el respeto que creo que todos deberíamos de tener por Claro. todos. A mí me tocó en los inicios con otras agrupaciones musicales, no con el combo, que uno llevaba su canción, y entonces, no, hasta se burlaban de uno, en serio. Ya esos, me tocará participar en una mesa y algo les contaré. Yo pasé por el rock, pasé por la nueva trova, y cuando llevabas tus canciones era motivo de burla de los propios compañeros de la agrupación, entre cariñosamente, pero al fin de cuentas se burlaban, entonces hacía que uno mejor, no, pues mejor me las guardo, ¿no? Como que, Rafa, perdón, estabas, No, era tu un café poco. que yo te veía así. No, era Miren, ya casi cafecito vamos que tengo. a finalizar. Desde luego, hay muchos temas. A mí me quedó ahorita también lo que mencionaba Erika, de que en la radio digital también se da la payola, que es necesario que los músicos también pues le metan dinero, una lana a todo esto. Y la pregunta es, en tiempos de pandemia que no estamos ingresando, ¿de dónde le vamos? O sea, a lo mejor el músico puede aportar su talento, la creatividad, y aquí está la música, pero la otra parte ahí es donde se queda trunca. Era cuando yo les hacía la pregunta, ¿por qué nuestras orquestas no tenemos ahorita una orquesta en primera línea, internacionalmente, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas por mencionar. La idea de este coloquio es justo ir abonando en este terreno, ir vertiendo expresiones, ideas, en el ánimo de ir construyendo algo que posibilite que pues, los músicos mexicanos, cualesquiera que sean, estén
en la primera fila, ¿no? Bueno, más que en la primera fila, estén en las primeras tarimas, ¿no? A mí sí me gustaría un poco, como cerrando el asunto, que le echen una reflexión de para dónde vamos, pues, o sea, ¿cómo la ven ustedes? O sea, tanto el panorama que ven como el panorama que quisieran, ¿no? Ya con esto quizá podríamos ir dándole cierre a la sesión de hoy, porque pues de muchas maneras un poco el objetivo del coloquio es precisamente pues ver qué hacemos, pues, ¿no? Hacia dónde nos lleva esta vida que ya vimos que luego tenemos planes y llegan cosas tan terribles como la pandemia que pues mandan todos nuestros planes a la basura, pero pues bueno, de todos modos tenemos que seguir pensando en qué vamos a hacer, qué va a pasar, ¿no? Entonces, ustedes dicen quién empieza. Yo quisiera retomar algo muy importante que se mencionó al inicio, que es la educación musical, la cultura musical, que aquí en nuestro país no la tenemos, a comparación de otros países que desde que son niños ya tienen el tambor ahí a un lado, ¿no? Yo pienso que eso, sí se han cerrado muchos espacios culturales y no llamemos solo de música. La cultura en general en México va en decadencia. Y eso se me hace muy importante porque justamente antes de la pandemia, conocemos muchas orquestas, muchos grupos que tocan covers y que los tocan igualito, que hay una calidad y un talento, pero hay generaciones y generaciones de música que se la viven tocando covers. Entonces no hay esa creación musical de ir más allá. Y justamente era eso tal vez lo que se refería también Leo, ¿dónde está esa creación musical? ¿No? Y a lo mejor me surge que esa pregunta que tal vez él me hizo, pues, ¿de dónde viene, no? Esa creatividad, ¿cómo fue la creación de algo original? ¿Dónde fue la creación de una letra con tal intención? Entonces justamente es eso. ¿A dónde va? ¿Hacia dónde vamos con esta decadencia que viene de generacional y viene de culturas y que ahora con las nuevas generaciones que están enfocadas a otras influencias por medios de comunicación, ¿a dónde quedamos nosotros? Tenemos pues mucho que hacer, un reto muy importante en crear justamente esos pequeños espacios para poder difundir y poder llegar a las nuevas generaciones, de que haya esa unión y esa identidad entre los músicos, como esto, iniciar pues por cosas pequeñas, poco a poco, y justamente tratar de hacerlo pues una comunidad importante que pueda ser motivo de influencia para las nuevas generaciones, que ellos sepan que hay algo más, porque en mi caso pues yo lo busqué, porque pues, tampoco a mí nadie me habló, a mí tampoco alguien me dijo, oye, pues, yo lo busqué porque yo no me sentía así, ya tengo 20 años en esto y siempre es lo mismo, entonces yo sentía como que quería algo más, y justamente fue cuando surgió todo lo demás, pero es esto, mantener ante estos espacios. Y bueno, pues muchas gracias, saludos a Erika, saludos a Rafa, a Germán, a Leo, muchísimas gracias por la invitación y pues seguimos trabajando. Y seguimos en contacto, ¿eh? De una vez quedan invitadas a la mesa de mujeres, ambas, ¿eh? Claro. Gracias, maestro. Luego nos ponemos de acuerdo. Germán. Sí, Y yo cierra digo Erika. que antes, durante y después de la pandemia hay una palabra que está para mí ahí permanente: estoico. Un trabajo estoico el que se realiza para mantener esta música justo en una situación, en una época donde la educación musical popular está en desgracia absoluta. Entonces yo creo que nuestros músicos que tienen esta esencia y este cariño que viene de familias y de escuchar en medios de comunicación diversos, en discos, en colecciones, con coleccionistas, es muy importante de mantener viva, ¿no? Yo creo que ahí está esta situación que nos sacará a flote, así como
Muy al principio decíamos, y eso siempre lo tengo muy presente por lo que dice Rafa, la música frantillana es underground, ¿no? Está siempre está siempre en la marginalidad, ¿no? Y eso lo recuerdo desde que los sonideros, de allá por la década de los 70, los 80, en Tepito, nos conocíamos música de Colombia, de Puerto Rico, de manera impresionante gracias a los sonideros. Se bailaba en las calles gracias a los sonideros, y se hicieron muchas piezas populares gracias a los sonideros. Y aún así, ya en esas décadas, pues ya era muy complicado a pesar de lo que significó la Fania en su momento, que es pues una época muy importante. Se conoció precisamente desde abajo, ¿no? Entonces, desde abajo, en los barrios, en las familias, en el trabajo que hace, por ejemplo, Rosy, Ensamble Ácido y todos los grupos que hemos escuchado en el festival Cómo será la clave, hay cosas muy importantes. Aquí de manera muy particular rescataría en la Universidad Veracruzana, que es de manera increíble, tenemos 3 agrupaciones que son de gran nivel. Pondría pues, la propia orquesta de salsa de la universidad, la orquesta moscovita, que es muy buena, y la Big Band, la orquesta del Big Band, que suena muy bien, que dirige Raúl Gutiérrez. Tiene un sonido maravilloso realmente, combinando el jazz latino, combinando la salsa. Entonces, yo creo que dentro de esa estoicidad se mantiene nuestra música. Y ahí, en ese sentido, también tenemos que ver los bailadores que les gusta la música, el gusto mismo por este género, y también la promoción. Aquí yo pondría de manera muy especial el trabajo de Erika, ¿no? Es sorprendente que Erika haya hecho tantas cosas a lo largo de los años, pero así como Erika, hay otros ejemplos en la Ciudad de México, en Veracruz, que no los conocemos, incluso algunos no los conocemos, pero ahí están difundiendo la música, ¿no? Yo creo que ese es un elemento muy importante. Económicamente, pues es muy complicado, pero estamos en el mundo también del Spotify, ¿no? El Spotify es un mar impresionante que hay que navegar. Entonces, yo creo que también el Spotify, la radio en la época del Spotify es otra cosa, ¿no? Una cosa totalmente diferente, que nos da muchas posibilidades, pero ahí está, ahí son todas las grandes posibilidades que nos dan los medios electrónicos en la actualidad, y hacer las propias estaciones de radio que se pueden escuchar, como el caso de Erika, ¿no? Y otros ejemplos más que se pueden hacer. Entonces, ahí dentro, mientras que se mantenga esta llama viva, con los músicos, con los bailadores, con los que escuchamos, con los que nos gusta reflexionar y pensar sobre estas cosas, yo creo que se mantendrá vivo, ¿no? Y volvería otra vez a la palabra especial, estoico. Es un trabajo estoico que se realiza. Erika. Wow. Ay, Dios, me dejaste sin palabras, maestro Germán. Bueno, se me ocurre, hacer festivales, sí, pero donde se mezcle lo viejo con lo nuevo. Así como quien dice, están apadrinando los viejos a los nuevos, ¿sí? Porque yo creo que todas las orquestas nuevas tienen que tenerle respeto a todas las orquestas ya de trayectoria que aún tenemos con vida, ¿sí? Ese sería uno, hacer una mezcla de tanto de los viejos como de los nuevos, para hacer una introducción, porque a lo mejor si hacemos un festival de puros valores nuevos, no va a pegar, pero sin embargo, si ponemos a un Combo Ninguno, a un Pitalúa, en fin, tenemos muchos que podemos colocar, ahí sí vamos a llamar la atención y vamos a hacer que a fuerzas vean a las nuevas orquestas. 2, y algo que me ha pasado y de verdad, eso va para el maestro Rafael, los libros que tú tienes son joyas, y es vergonzoso que muchas veces nosotros como mexicanos no sepamos de nuestras culturas musicales, de las raíces de los que estuvieron atrás. Eso me ha pasado en debates que he estado y me quedo asombrada. El difundir tus libros, creo que eso también es parte de... Ustedes como músicos, me refiero a las, por ejemplo, como Ninguno, a las orquestas ya viejas de renombre, ustedes no tienen idea de lo que es tan importante para el músico internacional y cómo los alaban, ¿eh? De veras, les tienen un respeto. Y es que y es que yo aquello, o sea, yo los escucho hablar y me ha pasado verlos en entrevista para algunos que yo trabajo y yo los oigo y digo, ¡ay Dios!
No, pues este sí vive apasionado de nuestras raíces mexicanas, de verdad. O sea, no tienen ustedes idea de el músico internacional. Y les hablo de músicos de trayectorias pesadas, ¿eh? ¿Cómo los ven a ustedes? Ustedes de los viejos, la vieja guardia. Los ponen en un altar, pero enorme, enorme. Y qué padre, porque al menos yo siento bien bonito cuando yo escucho a este músico que se refiere a ustedes de una manera impresionante. Yo creo que empezando a hacer unos festivales, que ya lo habíamos platicado tiempo para atrás, maestro Leo, todo eso, y que el maestro Rafael nos siga compartiendo los libros. Yo cuando tengo oportunidad y les digo, no sabes, espérate, te voy a mandar el PDF del maestro Rafael y ahí ponte y lee. O sea, es que de verdad, todo eso hay que compartir, hay que enseñárselo a la gente, ¿no? Porque al final del día, como decía Rosy, como dice el maestro Germán, no tenemos cultura musical nosotros. Realidad no la tenemos. Si ustedes dos que están haciendo esto, se los agradecemos, porque al final del día, esto les sirve no nada más a nosotros, sino a todas las generaciones también que vienen atrás de nosotros. Porque al final del día van a saber quién es un combo ninguno, quién es un Recuerdos del Son, quién fue la justicia, la libertad, quién es Irving Lara, o sea, una infinidad de músicos que aún tenemos, ¿sí? Y que todavía podemos sacar mucho, mucho fruto de todos ustedes, ¿sí? Yo creo que eso sería el estar compartiendo en redes, el que el músico también se acerque a decirnos, ¿sabes qué? Ahí está el maestro Germán, ¿sabes qué? Germán va a sacar tal tema, mira, no sé, échame la mano, pues es un tema bueno, inédito, porque también eso cuenta, ¿no? Que sea un tema inédito, órale, pues, vamos a hacerlo. Usted es bien querido en Colombia, maestro Leonardo. Allá en Sí, Colombia lo quieren mucho, yo quiero ¿sí? mucho a Colombia también. O Sí, sea, allá en Colombia me lo quieren mucho y me lo apapachan mucho. Entonces, ¿por sí. qué no? Si podemos hacer esos festivales aquí en México, ¿por qué no proyectarnos para llevar ese festival al extranjero? ¿Por qué no? Nada nos lo impide. ¿Que tenemos que tocar puertas? Sí, pero nada nos impide nada. ¿Que por qué no llevar al maestro Rafael? Maestro Rafael, vengas a dar acá sus cátedras de todos los libros que has hecho y de todo lo que tienes en conocimiento. Maestro Germán, véngase, hable usted de la música de aquellos inicios, los 70, los 80, a ver, todo eso es válido. Y todo eso se puede hacer siempre y cuando queramos. Pues sí, yo creo que sí. Ya para concluir, me gustaría, Rafa, que cerraras, a lo mejor nos gana el corte del tiempo, pero esta historia y esta mesa continuará con otras. La idea es seguir abonando. Hoy mencionaron muchos tópicos que son motivo de una mesa específica, ¿no? Cada vez que los oigo hablar, digo, deberíamos de abordar este tema, porque hay otro, o sea, nomás les dejo así de tarea para que lo piensen. No estamos llegando a los jóvenes, ¿no? La salsa, hoy los jóvenes la consideran como música de, de los viejos, y tienen toda la razón. La pregunta es, ¿cómo llegar a los jóvenes? Cuando la única oferta para los jóvenes es otro tipo de música que ya ni la menciono, ¿sí? No. Ni la menciono, no la voy a publicitar. Muchas gracias, Rosy, muchas gracias, Germán, muchas gracias, Erika, un abrazo a todos. Y Rafa, no sé si quieras, nos hagas el favor de cerrar esta mesa. Pues muchas gracias a todos y yo creo que se está cumpliendo la idea original del coloquio, que es precisamente ventilar estos temas, ¿no? Que se nos quedan muchos, sí, seguramente, y se nos van a seguir quedando, pero la idea es que se pongan a la disposición de la gente y que después, cuando ya salgan al aire, la gente opine, pues, ¿no? O sea, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, les decía yo desde el principio, o sea, no estar de acuerdo no es el problema es hacerlo de una manera civilizada. Entonces decir, bueno, yo no creo en esto por esto, yo creo en esto por lo otro, pero sí hacer rodar la voz y la experiencia y las opiniones, de eso se trata. Si no, pues cada quien se queda en su casa oyendo sus discos favoritos y pues eso no nos va a llevar a ningún lado. Digo, lo vamos a disfrutar, pero la idea es hacer este
como que esta comunidad que ya somos, pero que estamos medio dispersos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Seguimos en esto. Yo sé que ustedes van a seguir en esto, pues porque pues ya es algo que traen en la sangre y pues ahora sí que nos oímos la próxima. Bueno, Gracias. gracias, un abrazo a todos y, Gracias a todos. y continuamos. Pues, nada más un gusto compartir con Rosy y con Erika, ¿eh? ¿Mandé? Gracias. Igualmente, maestro Germán. Igualmente. Peronas. Muy bien, abrazo. Un fuerte abrazo para todos. Saludos. Abrazote. Luego. Adiós.